5 de la mañana, hora de hacer una simulación. Esto va sobre la resistencia. El problema por el que hago esta simulación es este. Dice Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia que hay 5 tipos de resistencias. La resistencia a la represión, la resistencia a la transferencia, que es la que la persona repite los problemas traumáticos con el psicólogo, y la ventaja de la enfermedad, son resistencias del yo. La resistencia al superyo es la necesidad de castigo, y la resistencia del ello, que es que dice que aun cuando, pues teniendo la teoría esta de que con la interpretación correcta el paciente, su síntoma desaparece, dice que hay veces que los pacientes abandonan la represión, aceptan la interpretación del psicoanalista y aún así no se curan. Entonces dice que debe haber una resistencia del inconsciente, porque el Freud pues decía, a ver, si mi teoría es que los síntomas desaparecen con la interpretación correcta, recordando lo traumático, y a este paciente no le desaparece el síntoma al recordarlo y al aceptar la interpretación que le doy, ¿será que me he equivocado? No, claro que no. Debe ser que tiene una resistencia en el inconsciente. Entonces, ese es el problema, pues, y que siempre, pues, en el psicoanálisis, igual que en algunas otras teorías, si no puedes probar que me equivoco, pues yo tengo razón. Ese es el problema por el que hago esto. Así que va así. Inicio. El sujeto tiene un síntoma que cree de origen psicológico y asiste con un psicoanalista. Luego, asocia ideas con el síntoma. Luego el sujeto o el psicoanalista hace una interpretación del síntoma. Y si desapareció el síntoma, entonces el psicoanálisis funcionó. Si no desapareció el síntoma, entonces hay que ver, ¿el sujeto aceptó la interpretación? En caso de que no la aceptara, es una resistencia del yo. En caso de que sí la aceptara, sigue ver si la interpretación es coherente o está basada en la doctrina psicoanalítica. Porque si no coincide la interpretación con el psicoanálisis, entonces eso no es psicoanálisis. No funcionó porque la interpretación no era psicoanalítica. Y si sí se aceptó la interpretación, no se curó, y además sí coincide la interpretación con el psicoanálisis, entonces se va a decir que fue una resistencia del ello. Y de esa manera, pues a fin de cuentas, todo es, si tiene una resistencia del yo, pues tiene una resistencia del yo, por eso está jodido, por eso no se cura. Y si sí aceptó la interpretación y todo, pero no se curó, pues entonces que tiene una resistencia del ello. Y así va a continuar con el tratamiento y va a andar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que la casualidad quiera que el síntoma desaparezca por cualquier otro motivo que podría ser ajeno a la terapia psicoanalítica, y entonces ya, pues, como desapareció el síntoma, va a pensar que esa interpretación fue la correcta. Aquí tengo una función para todo lo de la simulación, porque voy a hacer un montón de veces un montón de pacientes. Por ejemplo, acá tengo para hacer 100 con un máximo de 120 intentos. Un intento aquí va a corresponder a un mes de terapia psicoanalítica. Va a ser algo así como si el psicoanalista hiciera una interpretación cada mes, o su paciente hiciera una interpretación cada mes. Le paso estos datos. Hipótesis, pues la 0 va a ser el caso de que corresponde a este esquema, porque también tengo pensado hacer después simulaciones en caso de que el psicoanálisis sí coincida con la realidad. Pero el punto va a ser la suposición de que el psicoanálisis no coincide con la realidad y de que este pedazo de lo que le dicen resistencias del ello pudiera deberse a la pura casualidad y se lo atribuyen al psicoanálisis, para ver qué tanto de lo que ocurriera por casualidad se le podría atribuir al psicoanálisis. Así que funciona así. Primero se evalúa para ver si ya se cumplieron el máximo de intentos. El máximo de intentos que le tengo aquí va a ser 10 años de terapia, porque he oído de personas que han ido a terapia durante 10 años. Pues ya 15 años ya se me hace exagerado, pues salte de ahí. Igual 10 años también se me hace mucho, pero pues también puede que dependa del caso. Así que va más o menos así. Comienza, si no se ha cumplido el máximo de intentos, entonces la cantidad de intentos aumenta en 1. Luego se hace esta función para saber si la persona sana o no en ese mismo instante. La probabilidad aquí es de 1/60, que pues que es un intento cada mes. Entonces 1 entre 60 es la probabilidad de que se cure por casualidad, de 60 entre 12,
5 años. Entonces va a ser la posibilidad de que la persona se cure sola en 5 años. En caso de que por casualidad haya resultado el número correcto de 1 a 60 para que la persona se cure, si la sanación coincide con el síntoma, no le entiendo. Si aquí está el síntoma, entonces si aquí le pasa el síntoma. Sí, acá se calcula el síntoma por casualidad de 1 a 10. Pues es para que la posibilidad pueda yo después medirla más o menos entre 1 a 10 y hacer ya pues estadística con... Entre 1 a 60 va a sacar y el síntoma es entre 1 y 10. Así que si el síntoma coincide, es el mismo número que el de la casualidad, la persona se cura y ya. Entonces aquí se pone simulaciones de interpretaciones correctas aumentan 1. Y esto es para poner los datos para hacer estadísticas después. Y pues ya resultó éxito, entonces mostrar resultados. En caso de que no haya sanado la persona, entonces siguen los siguientes pedazos. Estos de acá. El sujeto aceptó la interpretación. Aquí hay, esto es para la resistencia yoica, que saca por casualidad un número del 0 al 1. Si es 1, pues es que sí aceptó la interpretación. Si es 0, la rechazó. Así que sigue así. Si rechazó la interpretación, entonces aumenta la cantidad de interpretaciones rechazadas por ese paciente. Y el proceso se repite. O sea, se llama de nuevo la función que inicia todo esto, dándole los datos del mismo paciente, del mismo síntoma, del mismo máximo de intentos, etc. Y en caso de que sí haya aceptado la interpretación, a pesar de que no funcionó, no se le quitó el síntoma, entonces la cantidad de interpretaciones aceptadas por ese paciente aumenta en 1. Y se hace también por casualidad, o una función, es la función doctrina. ¿Dónde está esta cosa? Saca también del 0 al 1, pues para saber así al azar como arrojar una moneda mitad y mitad, probabilidad de mitad y mitad, de que el paciente, de que la interpretación coincida o no con el psicoanálisis, con la teoría psicoanalítica. Entonces, si la interpretación no coincide con el psicoanálisis, no coincide, pues entonces dice, no, pues es una interpretación incorrecta porque no coincide con el psicoanálisis y vuelve a empezar. Y en caso de que sí coincida la interpretación con la teoría psicoanalítica, entonces es una resistencia del ello. O sea, ya pasamos a este pedazo de acá. La interpretación coherente con el psicoanálisis, sí, entonces es una resistencia del ello y vuelve a empezar. Y así va. Este es el esquema básico de cómo funciona todo esto y que vamos a iniciarle. Este va a ser la cantidad de pacientes que le vamos a pasar, o sea, la cantidad de simulaciones que va a hacer constantemente. Y el máximo de tiempo, pues va a ser un máximo de 10 años. Esto es para mostrar los resultados, así que vamos a aumentarle a que sean 1000. Y pues como ven, aquí resultados globales, 1000 casos. Miren, aquí tenemos todos los casos particulares. Por ejemplo, este estuvo en terapia 2 años, aceptó 12 interpretaciones, rechazó 11. Las interpretaciones incorrectas que no coincidieron con el psicoanálisis fueron 7, e interpretaciones correctas no, porque eso es para los otros casos de las otras simulaciones. Y las resistencias de ley, o sea, aceptadas en vano, sin efectos, fueron 5. O sea que hubo 5 ocasiones que el sujeto aceptó la interpretación, coincidía con la teoría psicoanalítica, y aún así se dice, pues, como pretexto, no te curaste porque tienes una resistencia de ley. Vamos a ver, uno que estuviera más. 6 años, tuvo 16 resistencias de ley, o sea, 16 ocasiones en que no funcionó, pues porque pues mañosa el psicoanálisis, que quiere siempre tener la razón y que no acepta que se puede equivocar. Esto es la resistencia de ley, pues, es una mañosada. Mira, estuvo muy poquito tiempo y aún así tuvo 2 resistencias de ley, no que estuviera aquí a 10 años. Superó el máximo alcanzado, por eso se suspendió. Tuvo 28 resistencias de ley, 33 resistencias de ley. Estuvo 8 años en terapia, aceptó 54 interpretaciones y aún así no se curó. Y esto de aquí, este número, porque está más o menos dividido en la mitad, la probabilidad de que haya una interpretación que no coincida con el psicoanálisis y una que sí coincida. Así que si sumáramos estos dos, pues tendría 54. O sea, todas estas interpretaciones que aceptó, las aceptó Diokis, porque pues según la teoría esta, no, si llegas a la interpretación correcta, pues el síntoma desaparece. Pero aceptó 54 interpretaciones que no le sirvieron de nada en 8 años. Vamos a ver los resultados globales. A ver, 1000 casos, máximo de intentos 10 años, casos exitosos 869, casos fallidos 131. Esto porque le pusimos la probabilidad de que la persona se cure por casualidad en 5 años y el máximo es de 10 años. No es tal cual así como que sea una prueba de que funcione. Igual es una prueba de que si funcionara por casualidad el síntoma de la persona desapareciera,
Entonces esto sería principalmente por casualidad, pues, o sea, aquí no es, esta simulación no es para suponer que el psicoanálisis funciona, para suponer que fuera por casualidad. Lo que nos vamos fijando es en esto de la resistencia del ello. Así que vamos a ver. La media de intentos fue de 4 años. Pues esto es estadística porque le pusimos que acá esto del 1 entre 60 es probabilidad de que la persona se cure en unos 5 años. Eso es lo esperado. La media de interpretaciones aceptadas, y aquí aceptadas quiere decir que se aceptaron y que no funcionaron, no tuvieron efectos, fueron 25. O sea, más o menos unos 2 años de intentos fallidos. Las interpretaciones rechazadas que se podrían justificar serían otros 25, mitad y mitad. Es lo esperado porque es parte de la programación. Interpretaciones incorrectas, o sea, no psicoanalíticas, son 12 intentos, o sea, un año de interpretaciones fallidas, incorrectas, no dogmáticas. Y resistencias del ello, otro año. Entonces, podemos ver que pues el psicoanálisis muy bien podría deberse a la pura casualidad, pero por su sistema de las resistencias, especialmente de las resistencias del ello, podría mantener a la persona andando y andando y andando. O sea, es como si tirara una moneda para arriba y voy a decir, pues si cae águila se te va a quitar el síntoma. Entonces tiro la moneda hasta que caiga águila, y si cae águila y no se le quitó el síntoma, pues es una resistencia del ello. Y sigo tirando hasta que por casualidad aquel se le quita el síntoma, y entonces ya lo que me salga ya no lo veo y digo, no, pues mi psicoanálisis funciona, o sea, mi técnica de la moneda funciona. Así va la cosa esta. Así que pues es un detalle, ¿no? Para ver, para tenerle cuidado, especialmente, o sea, yo sé que no todos los psicoanalistas son así de pues tan descuidados. Ahora, el último detalle es una cosa que me parece muy preocupante, de una cosa que decía Lacan. Decía en el mismo seminario uno, se me hace que aquí adelantito de estas páginas, que decía que a él le parece que la manera de saber que una interpretación es correcta es cuando el paciente trae más material para ello, en contraste con otra psicoanalista de quien él estaba hablando, que decía que la interpretación correcta se nota por los efectos que tiene en el paciente. Esa cosa se me hace un error, porque imagínense, si un médico, aunque no sepa correctamente, no tenga un diagnóstico bien hecho, aunque lo dijera por pura casualidad, un médico que le dijera a su paciente, mira, tienes tal enfermedad, te vas a morir, eso a cualquiera le va a pegar, pues le va a dar un efecto, pues va a tener un efecto. Y entonces si dice, no, pues si tiene un efecto en la persona, pues es que es verdad. Pues no, o sea, cualquier cosa que una persona que se supone que sabe sobre el tema le dice a su paciente, mira, tienes esto, te pasa esto, cualquier cosa que le diga le puede afectar de manera alegre o desagradable. Y pues así que no se puede tomar como idea así como, no, pues es que cualquier comentario que le hagas al paciente y que tenga un efecto en él es verdad. No, eso es negligencia. Lacan decía, en contraste con eso, que la interpretación correcta se confirma cuando el paciente trae más material sobre el tema. Ese también está un poco menos peor, pero igual está mal. O sea, imagínense que vamos con un médico y nos dice, tal vez lo que tienes es tal enfermedad. Pues sí, a veces como chile y a veces tomo Coca-Cola o hago esto y como esto. Y entonces, o sea, el paciente puede en cualquier momento, por cualquier cosa que uno le diga, pensar, no, pues si es verdad lo que dice, y él se supone que él sabe, entonces voy a buscar más en mí a ver si hay algo que coincida con eso, pues. Entonces de que le puede traer material, le puede traer más material. Es como eso de la interpretación de los sueños. Esto de la interpretación de los sueños es también a las manchas, a las nubes, les hallamos forma. Y eso no significa que nosotros hayamos hecho las nubes con esa forma. Igual puede que los sueños fueran debido a pura casualidad neurológica, pero que les hallemos un significado no quiere decir que esos sueños hayan sido hechos a partir de ese significado. O sea, por ejemplo, pues ¿en qué se parece una vaca a un edificio? Que es grande. Digamos, podemos hallarle cualquier semejanza a las cosas, y eso no significa que el arquitecto haya hecho su edificio inspirándose en la vaca, o que los dioses hayan hecho
a la vaca inspirándose en el edificio del arquitecto. A cualquier cosa le podemos hallar una semejanza y un significado, una figura que tiene que ver con nosotros, pero que eso no significa que esa cosa haya sido hecha de esa manera por nosotros a propósito. Y así pues, entonces cualquier cosa que uno le diga al paciente, tienes esto, puede que tengas esto, y trae más material, eso no significa que la interpretación vaya a ser correcta. Eso significa que hay transferencia positiva y piensa que se supone, sabes de eso. Y entonces como le dices eso, pues busca más material porque dice, no quiero curarme, entonces si esto sirve para curarme, pues aquí está. Pero eso no significa que la interpretación sea correcta. Así que así va la cosa. Entonces, como conclusión, esto de la psicoanálisis, especialmente este concepto de la resistencia del ello, es una mañosada nada más para atribuirle lo que podría ser efecto de la casualidad y atribuírselo como eficacia del psicoanálisis. Así que es un concepto del que hay que deshacerse completamente. O sea, si la teoría dice que el síntoma desaparece cuando le das la interpretación correcta y le das una interpretación que se supone debe ser correcta, es aceptada y no desaparece el síntoma, entonces que la teoría falló.